noches a todos. Nuevamente nos encontramos en Pensamiento Crítico, práctica del pensamiento crítico de formación permanente de la APA. Hoy tenemos un tema, vamos a encarar un tema difícil, controvertido, porque ¿qué es un borderline? ¿No? ¿Cómo se llegó a esta categoría psicopatológica? ¿Es una abstracción? ¿Es una consecuencia de la clínica? ¿Es reemplazable esta categoría dentro de nuestra teoría? ¿Es necesaria? Bueno, yo creo que son todas preguntas que de alguna manera merecen ser abordadas, no porque nosotros quitemos o pongamos la categoría de borderline, sino porque lo que nos interesa es qué aporte puede tener para la clínica y para algunos pacientes que traen dificultades, no solo diagnósticas, sino en realidad dificultades en cómo llevar adelante la clínica, la dirección de la cura. Bueno, hoy va a moderar Adriana Pérez Alarcón, una de las integrantes del equipo, y voy a presentarla. Adriana es miembro titular de APA, pero no se formó en APA, se formó en Estados Unidos. Y eso ya trae aire fresco también, porque de alguna manera se ponen en tensión también distintas formaciones, distintos autores, porque como todos ustedes saben, en cada instituto se privilegian algunos autores por sobre otros. No digo cuáles están bien o cuáles están mal, me parece que no se trata de eso, sino de que podamos como poner en acto el pensamiento crítico partiendo muchas veces de distintas nomenclaturas, pero también desde distintas lógicas de pensamiento. Y me parece que eso es lo más rico que nos puede pasar. Adriana, te doy la palabra y vos moderás la actividad, así que, bueno, comenzamos. Muchas gracias, Mirta. Bienvenidos a todos. En nombre de todos los miembros de Formación Permanente que coordina la doctora Mirta Goldstein, les doy la bienvenida. Este equipo está formado por Claudia Hamburgo, Alicia García Pena, Juan Pineta, Willy Perinot, Gabriela Piecuadio y María Laura Castelo. Bueno, les quería decir a todos que sí, yo hice mi formación en Estados Unidos, pero también hice toda mi formación en APA, o sea, hice doble formación. Que para mí esta es realmente mi casa. Bueno, hoy, como dijo Mirta, vamos a hablar de borderlines y patologías del acto, para lo cual tenemos un invitado especial, el doctor Marcelo Toyos, que es médico psiquiatra y psicoanalista, miembro titular de APA y de IPA, máster en neuropsicofarmacología de la Universidad Favaloro, ex docente autorizado del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina, la UBA, autor del libro Sustancia Freud y de trabajos publicados en revistas nacionales y extranjeras. Yo voy a proceder a leer unos párrafos que hemos elegido del diagnóstico estructural de Otto Kemper, y después de eso le voy a dar la palabra a Marcelo, que hará sus comentarios y sus comentarios críticos al respecto, y después abriremos la discusión al público. Diagnóstico estructural. Uno de los problemas que invaden el campo de la psiquiatría ha sido el del diagnóstico diferencial, en especial cuando existe la posibilidad de una patología de carácter límite o borderline. Los estados límites deben diferenciarse por una parte de la neurosis y de la patología de carácter neurótico
y por otra parte de la psicosis, particularmente la esquizofrenia y los trastornos afectivos más importantes. El concepto psicoanalítico de estructura mental, formulado primeramente por Freud en 1923, se ha referido a la división propuesta de la psique en un yo, superyo y ello. Dentro de la psicología psicoanalítica del yo, el análisis estructural se ha referido al punto de vista, según Harman y Rappaport y Gill, que el yo puede ser conceptuado como estructuras lentamente cambiantes o configuraciones que determinan la canalización de los procesos mentales, también como procesos o funciones mentales en sí, y también como umbrales de activación de estas funciones y configuraciones. Por último, en el pensamiento psicoanalítico reciente, el análisis estructural también se refiere al análisis de la organización permanente del contenido de conflictos inconscientes, particularmente el complejo de Edipo, como un rasgo organizacional de la mente con una historia de desarrollo que está dinámicamente organizado en el sentido de que es más que la suma de sus partes e incorpora experiencias tempranas y organizaciones del impulso en fases específicas a una nueva organización. Y esta es la última parte, es la última frase que hemos elegido, que dice: estos tipos de organización neurótica, límite y psicótica se reflejan en las características predominantes del paciente, particularmente con respecto a su grado de integración de la identidad. Segundo, los tipos de operaciones defensivas que habitualmente emplea. Y tercero, su capacidad para la prueba de realidad. Dice Kemper: propongo que la estructura de la personalidad neurótica es, en contraste con las estructuras límite y psicóticas, implica una identidad integrada. La estructura neurótica de la personalidad presenta una organización defensiva que se centra en la represión y en otras operaciones defensivas avanzadas de alto nivel. En cambio, las estructuras límite y psicóticas se encuentran en pacientes que muestran una predominancia de operaciones defensivas primitivas que se centran en el mecanismo de decisión. La prueba de realidad: se conserva la organización neurótica o límite, pero está gravemente deteriorada en la psicótica. Bueno, Marcelo, te dejo la palabra. Bueno, buenas noches. Gracias a Mirta, gracias a Adriana por la invitación. Me resultó interesante volver a leer cosas que hacía mucho tiempo que no leía, sobre todo convocados por esta convocatoria a Kemper que hacen con esta introducción. Y bueno, fue la oportunidad, como decía, de volver a ver cosas que hacía mucho tiempo, casi en los primeros años de la formación profesional, había comenzado a leer en la inserción en estructuras de salud mental, residencia, hospital. Después lo dejé de leer y ahora es una oportunidad de revisar y de ver qué se puede pensar hoy, ¿no? ¿Qué puedo pensar yo? ¿Qué podemos pensar en conjunto de lo primero que tenía interés en compartir es algo como un contexto histórico. Las primeras comunicaciones de Kemper sobre este tema, sobre lo que él llama organización fronteriza de la personalidad, datan de mediados de la década del 70. El libro, que por lo menos para mí fue motivo de lectura importante, por lo que pude revisar, lo tengo muy subrayado, se llamó Desórdenes fronterizos y narcisismo patológico. Es un libro publicado por Paidós aquí en Argentina en 1979, pero en Estados Unidos es de el año 1975, o sea, mediados de la década del 70. La primera cosa interesante allí es, para mí, pensar que el 30 de abril de ese año se produce la rendición de Estados Unidos en Vietnam. Esa es una primera, lo cual, bueno, es una nota que nos permite ubicarnos en una época muy particular
que también es particular por muchas otras cosas, pero bueno, me pareció que esta era una mención interesante de hacer. Por otro lado, y al mismo tiempo en Francia, donde para la misma época empieza el interés de los psicoanalistas, y de un psicoanalista que voy a tomar para poner en relación con Kemper, que es André Green, también para la misma época él empieza a interesarse por lo que llaman los pacientes no neuróticos. Pero que en realidad leyéndolo a Green habría que decir ni neuróticos ni psicóticos. Él llega a París en el año 1952, comienza mejor dicho, llega antes, hace la Facultad de Medicina y en 1952 entra en la clínica de Saint-N, donde conoce a Henriet, también conoce a Lacan, y para seguir con las correlaciones históricas, en 1954, es decir, 2 años después de ese comienzo de las investigaciones no de las investigaciones, sino de la formación hospitalaria de Green, es cuando se produce la batalla de Dien Bien Phu en Indochina, que termina con el colonialismo francés en Indochina y entre otros países, Vietnam. Y en 1954, para más datos, comienza la guerra de Argelia, de Francia en Argelia, llamada guerra eufemísticamente, que va a durar por lo menos hasta 1961-62. Bueno, le traje algunas diapositivas, 7 u 8 diapositivas nada más, como para ir acompañando lo que les voy diciendo. Espero que me salga bien esto. Las que les voy a pasar ahora son simplemente para recordar algo de Kemper y de Henriet. De André Green. Bueno, Kemper nace en Viena en 1928, su familia emigra a Chile en 1939. En Chile, Kemper estudia medicina y realiza la formación psicoanalítica en la Asociación Psicoanalítica Chilena. En el 59 llega a Estados Unidos mediante una beca de la Fundación Rockefeller y allí trabaja como investigador en psicoterapias en el Johns Hopkins Hospital. Posteriormente jefe de servicio en el Centro Médico Cornell de Nueva York, profesor de psiquiatría también en la Universidad de Cornell. También más adelante comienza su formación analítica, es miembro del Instituto Psicoanalítica de Nueva York y docente de psicoanálisis en la Universidad de Columbia. Por su parte, André Green nace en El Cairo en 1927, estudia en la Facultad de Medicina de París, ingresa al Hospital Saint-Denis, ya lo habíamos mencionado, en 1952, es discípulo de Henry E., y en 1960 es invitado por Lacan a su seminario, y en el 67 ingresa a la Sociedad Psicoanalítica de París, es presidente de esa sociedad entre el 86 y el 89, vicepresidente de IPA entre el 75 y el 77, y profesor del Colegio de la Universidad de Londres. Como para compartir algunas referencias históricas, ¿no? Y situarnos con estos 2 autores, que creo que son dos referentes clásicos en el trabajo con este tipo de presentaciones clínicas que se han dado a llamar borderline, fronterizos, límites y muchos nombres más, ¿no? Lo que yo traía como contexto histórico nos ubica en lo que se ha dado a llamar, digamos, como pensé por ahí, un punto de capitonado especial dentro de lo que se ha dado a llamar la declinación del padre, el título de un libro del colega Carlos Vaz que tuvimos oportunidad de comentar con Mirta hace muy poquito. La declinación del padre. La conmoción de los grandes relatos del humanismo positivista, digamos, tienen contexto en estas derrotas bélicas, en ese contexto se dan estas derrotas bélicas significativas en los ambientes donde estos 2 teóricos clínicos desarrollan su actividad y se interesan por este tipo de presentaciones clínicas.
Un psicoanalista francés bastante más adelantado en el tiempo de los que mencioné, que se llama Jean-Jacques Racial, del cual voy a decir algunas cosas y que tiene interesantes desarrollos sobre borderline, suma en este contexto, se suma él a darle importancia a lo que él llama el lazo social a darle importancia fundamental a las condiciones del lazo social para entender la presentación de estos pacientes llamados borderline. Él suma con un énfasis muy especial a la Shoah dentro de los determinantes sociohistóricos que conmueven los grandes relatos y también conmueven los grandes relatos psicopatológicos, tanto de la psiquiatría como del psicoanálisis, que ya empiezan a ser escasos en su posibilidad explicativa o insuficientes de muchas presentaciones clínicas de muchos pacientes que consultan fundamentalmente en lugares institucionales, ¿no? Estos psicoanalistas comienzan viendo a estos pacientes, psicoanalistas y psiquiatras, en los lugares institucionales donde trabajan, hospitales, centros de salud, institutos de salud mental. Entonces, el impulso de esta presentación de pacientes distintos, atípicos, fronterizos, lleva a reformulaciones metapsicológicas, reformulaciones de los modelos psicopatológicos y también de los abordajes. Kember va a plantear un abordaje específico para los pacientes borderline, a diferencia de otros psicoanalistas, va a decir que el psicoanálisis tradicional, según él lo concebía, no es el abordaje adecuado para estos pacientes. Con el tiempo, los desarrollos de Kember van a permanecer, sobre todo en el ambiente anglosajón, y van a ser tomados por las sucesivas ediciones del DSM-4, inclusive la última, que poco más o menos consideran al borderline en los términos que Kember lo consideró en la época de estos textos que estamos comentando, ¿no? Ahora quería ver si puedo pasarles otra diapositiva. Una diapositiva donde podemos ver cómo define el DSM-5, que es la última edición del DSM, a lo que llama el trastorno de la personalidad límite. Menciona que hay un patrón dominante clínico, un patrón dominante que consiste en la inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos, y una intensa impulsividad. Y como suele ser el criterio diagnóstico del DSM, dice que 5 o más de los siguientes observables clínicos, 5 o más, serían suficientes para definir a un paciente fronterizo, a una personalidad fronteriza. Porque antes de mencionarlos, recordemos que el DSM-4 coloca al borderline en lo que se llama el eje 2. En el eje 2, entre otras cosas, además, por ejemplo, del retraso mental o de los retrasos mentales, aparecen los trastornos de personalidad. Entre una lista de 7, 8 o 9 trastornos de personalidad está el borderline. Bueno, hay 9 rasgos, 9 signos clínicos, modalidades de presentación, de los cuales, según el DSM, con 5 estaríamos en condiciones de diagnosticar este trastorno de personalidad. Esfuerzos desesperados por evitar el desamparo real o imaginado, relaciones interpersonales inestables, idealización que van desde el polo de la idealización al polo de la evaluación casi sin solución de continuidad. Esto lo vemos en la clínica. Alteraciones de la identidad, lo que tiene que ver con el yo, a lo que se refería Adriana, impulsividad y conductas autolesivas, amenaza recurrente de suicidio. Hoy que el suicidio es uno de los elementos
No, el principal elemento para la internación de un paciente es uno de los eventos clínicos por lo que los pacientes ingresan a las internaciones. Creo yo, sin tener una estadística, digamos, exacta o precisa, que hoy las internaciones por intentos de suicidio se dividen los porcentajes entre los trastornos depresivos y los borderline. Yo creo que hoy en los servicios de internación, estos pacientes de los que estamos hablando suelen ser habitantes frecuentes de las internaciones. Y la forma de ingresar suele ser un intento de suicidio, ¿no? Bueno, sensación crónica de vacío, que es una entidad, digamos, semiológica importante, inestabilidad notable del estado de ánimo, enfado inapropiado intenso o ira, y ya en el polo más psicótico, las ideas paranoides y los síntomas disociativos. La orientación americana que lidera Kember construye, como decía, un modelo psicopatológico muy sólido sobre la base, y acá entramos a pensar algunas cuestiones críticas, de lo que, junto con este psicoanalista francés que ya les mencioné, racial, podríamos llamar, él lo llama así, digamos, la mirada que tiene Kember, un encuentro ilegítimo entre dos clínicas, la psicoanalítica y la psiquiátrica. Él lo llama un encuentro ilegítimo. Posteriormente, para, a mi modo de ver, sacar esa mirada muy volcada hacia la psiquiatría de Kember y reintegrar los desarrollos sobre los trastornos borderline, y como él lo llamaba, trastornos narcisistas de la personalidad, hay que mencionar a Kohut, que probablemente sea, junto con Kember, el teórico de la escuela americana más importante que ha desarrollado teorías sobre los trastornos de personalidad. Digamos, de algún modo reintegra, a mi modo de ver, a los trastornos fronterizos a las fronteras de la ego psychology, de la psicología del yo, ¿no? Se diseñan dispositivos especiales, específicos para el abordaje psicoterapéutico de los pacientes borderline, ya que, y este es un detalle interesante, la psicoterapia se considera el elemento de tratamiento fundamental. Esto es interesante hacer una reflexión, porque para esa época, digamos, 1975, mediados de la década del 70, la psicofarmacología, curiosamente, Kember no la considera el abordaje principal, o no curiosamente, sino la psicoterapia, la psicofarmacología recién estaba comenzando a declinar la fase, digamos, de los primeros psicofármacos. Los psicofármacos más usados hoy, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, no existían en esa época. Estaban en fases de investigación, recién comienzan a existir en la década del 80 en adelante. Hoy los pacientes borderline son medicados, y son medicados en una proporción por lo menos igual de que son tratados con modalidades diversas, modalidades de psicoterapia. Esto es una precisión interesante porque en realidad el ingreso sobre todo de estos medicamentos, este grupo que yo mencioné, los IRS, fluoxetina, paroxetina, sertralina, para dar algunos nombres, hoy tienen mucha presencia en el campo psicofarmacológico y se usan sobre todo para tratar ese fondo depresivo, o lo que este psicoanalista francés racial lo llama la ansiodepresión de los borderline, una mezcla particular de ansiedad y depresión, que justamente es el target psicofarmacológico de este grupo farmacológico que yo mencioné, ¿no? Es una mezcla particular de ansiedad y depresión, que en realidad, a mi modo de ver, bueno, en el libro que mencionaron, yo me dedico bastante a mencionar estos como los fármacos que apuntan a curar la neurosis, esto entre comillas, ¿no?
porque van a esa presentación de la angustia mezclada entre ansiedad y depresión, tan característica del campo clínico en general, de las neurosis, pero muy característica y muy intensa en estos cuadros que estamos considerando como borderline. Bueno, una referencia psicofarmacológica que hace distinto el momento que estamos considerando de este texto de Kember y el actual, donde estos pacientes quizás son los que muestran más la inespecificidad creciente de los psicofármacos. Los psicofármacos de la época que yo estudié psicofarmacología en la facultad y un poco después, eran supuestamente mucho más específicos. A un psicótico solamente se le daban antipsicóticos, a un depresivo solamente antidepresivos, e incluso estaba casi contraindicado lo contrario, darle a un psicótico un antidepresivo o a un depresivo, incluso un melancólico, un antipsicótico. Hoy la medicación en psiquiatría es absolutamente plural, mezclada, se usan antidepresivos en la psicosis, se usan antipsicóticos mucho en las depresiones, y se usan incluso medicamentos que vienen de la investigación neurológica, como los anticonvulsivantes, mucho. O sea, es una artesanía muy compleja hoy la farmacología. Creo yo que los borderline son quizás desde ese punto de vista, los pacientes que más difícil hacen la construcción de un esquema de psicofarmacológico. Pero para nada hoy yo suscribiría que el tratamiento principal no principal, pues sigo pensando que la psicoterapia, incluso el psicoanálisis, es un abordaje para estos pacientes, pero evidentemente no exclusivo casi como lo planteaba Kember. Precisión digamos, de la psicofarmacología. Volviendo a Green, no, tengo antes acá, me dice mi machete, y tengo alguna diapositiva más. Bueno, este es un autor, Grinkel, que es un antecedente que toma muy fuertemente Kember, y me parece interesante porque hace una clasificación entre las tantas clasificaciones que hay, especialmente me parece didáctica. Menciona 4 niveles del borderline que van evidentemente entre el límite psicótico y el límite neurótico. En el límite psicótico lo que se presenta fundamentalmente es la discordancia, el negativismo y la agresividad. En el fronterizo central, así lo llama él, se agregan actuaciones. Después, en tercer nivel, inspirándose evidentemente en Helen Deutsch, habla de la persona como sí, se caracteriza especialmente por la labilidad yoica y por esfuerzos de sobreadaptación muy precarios. Y en el límite neurótico, lo que coloca como principal son los estados depresivos y la dependencia vincular, que es tan típica de los borderline, como la clínica del llamado borderline tiene como algo esa inestabilidad de los vínculos que muchos autores, sobre todo racial, lo ponen muy en relación con la inestabilidad social de los vínculos, en el creciente avance de la humanidad, que hoy la podemos comprobar con signos muy específicos, la habilidad, los cambios y la desagregación del lazo social, por lo menos tal como lo considerábamos agregado en otras épocas. Bueno, un breve repaso de lo que dice Kember de la Organización Fronteriza de la Personalidad, que muchas cosas ya las mencionó Adriana. La patología de la estructura yoica y la escisión es un elemento fundamental de su metapsicología. Es una organización específica. Para Kember, un borderline no se convierte en psicótico ni se convierte en neurótico. Es una organización específica y fuertemente estable. No es un estado transitorio, no fluctúa entre neurosis y psicosis, implica un diagnóstico preciso, que es el eje que tomaban ustedes en el párrafo,
y un abordaje terapéutico también específico, la psicoterapia, y puede presentar episodios psicóticos pasajeros, pero eso dice Kember, y es interesante, únicamente en transferencia. La prueba de realidad, como mencionaba Adriana, está conservada en el borderline como en la neurosis, ¿sí? Pero puede presentar episodios psicóticos pasajeros únicamente en transferencia. Para tomar un punto que ya podría ser objeto de un debate interesante, la aparición de episodios psicóticos en transferencia únicamente aparece en lo que llamamos o llamaríamos borderline, o un paciente neurótico podría tenerlos. Un paciente que llamaríamos neurótico podría tenerlos. Esta clasificación tan estanca de Kember, ¿es sostenible? Esto es una pregunta que la dejo abierta, ¿no? ¿Qué es lo que, bueno, alguna cosita más de Green? Green parte, así como Kember partía de algún modo de los trabajos previos y especialmente de Grinkel, Green, en los desarrollos que van a hacer que se interese mucho en el campo de los borderline, parte de un psicoanalista, de un psiquiatra francés llamado Donet, que hablaba de psicosis blanca. El concepto de psicosis blanca que Green toma, lo saca de este analista, y a partir de allí comienza su desarrollo conceptual en dirección de los borderline. También en 1976, muy cerca del libro de Kember, casi al mismo tiempo, publica el concepto de fronterizo, Green, marco conceptual para la comprensión del paciente fronterizo, y también traje una diapo donde vemos cómo lo pensaba Green. ¿Cómo lo comenzó pensando Green? Marco conceptual para la comprensión del paciente fronterizo, un trabajo de 1976. Green habla de núcleo psicótico, partiendo de algún modo de este concepto de psicosis blanca. Es una psicosis arrepresentacional, no hay nada en el campo mental de ese psicótico. Habla de funcionamiento no neurótico, va a hablar con el tiempo de lo negativo, de desinvestidura, de locuras privadas, todos conceptos que van entramando una forma de poder pensar esta clínica. Coloca la renegación como mecanismo central. Esto ha dado lugar a críticas porque dicen los que lo critican que desestiman la estructura perversa clásica al hacer un uso tan generalizado de la renegación. Y esto, que para mí es muy importante, privilegia los criterios clínicos antes que los psicopatológicos. Los pacientes borderline para Green, es algo que me parece que es un giro muy importante, obligan a redefinir el campo del psicoanálisis contemporáneo. Él define al caso límite, más que como una entidad psicopatológica que pueda ser sistematizada, como un límite de la analizabilidad de cada caso. Es decir, el paciente límite, estos pacientes fronterizos, límites, borderline, son, para Green, presentaciones clínicas que lo colocan al analista ante la incómoda situación de ocultar, ver, vivir, vivenciar los límites de su, yo agrego, ¿no?, de su analizabilidad, de la capacidad de análisis que ese analista tiene con ese particular paciente. Y van colocando, para mi modo de ver, esta cuestión del paciente borderline en el famosísimo Logan, que repetimos a veces como loros, del caso por caso. Así que bueno, no los quiero cansar mucho más. Lacan y los primeros lacanianos se desinteresaron muchísimo del borderline, prácticamente lo ignoraron. Esto viene del propio Lacan, que aparentemente mencionó la palabra borderline solo una vez en todos sus seminarios, que fue en el seminario 10, cuando se refirió al paciente borderline
típico, clásico de Freud, que fue el hombre de los lobos. Cuando Lacan toma en el seminario 10, porque tiene el primer seminario que dictó está dedicado totalmente al hombre de los lobos, pero allí no habla de borderline. En el seminario 10, o sea, 10 años después, vuelve a tomar algo del hombre de los lobos y dice que podría caberle el diagnóstico de borderline, que para él casi es un sinónimo de prepsicótico. Para Lacan, el borderline era un prepsicótico. Y nunca más se interesó por ese término, como todos los primeros tiempos de los psicoanalistas lacanianos tampoco se interesaron en ese término. Recién yo diría que a partir del año 2000 comienzan con otras presentaciones que se van multiplicando de la clínica, como se van multiplicando los nombres, ¿no? Patologías del acto, patologías del vacío, patologías de lo real, clínica de lo real, como una manera de ir dándole un lugar a pacientes, a la forma creciente que se van dando estas presentaciones atípicas, digamos límites, pero como decía Green, porque ponen a la posibilidad de analizar de un analista en un límite, no porque tengan una entidad que llamemos límite, sino que son personas que colocan en problemas a los analistas. Esta es la línea que va a tomar este psicoanalista francés Jean-Jacques Raziel, que yo les mencionaba, y que creo que al que les interese profundizar en este tema es un autor que vale la pena considerar. Tiene un libro que se llama El sujeto en estado límite, que lo recomiendo, salvo la segunda parte que se pone muy denso, por un aspecto a mi modo de ver contradictorio que después lo voy a mencionar, pero toda la primera parte del libro es muy interesante. Es un libro del año 1999. Él propone el concepto de estado límite. Él habla de estado límite. Reconoce como muy valioso el aporte de Green, se considera deudor de Green, lo cual para un psicoanalista lacaniano formado, es alguien que tiene mucha incidencia clínica, trabaja en un centro de salud importante de las afueras de París, es discípulo, lo conocerán, de Joël Dor, un psicoanalista francés que publicó textos de introducción a Lacan. Bueno, él es discípulo de él, se formó con él, y reconoce, como les decía, valioso el aporte de Green y lo que Green llama el caso límite, ¿no? Cuando Green habla de que hay que tomar desde la clínica y desde la analizabilidad, cada caso lo llama el caso límite. Él toma lo del caso límite y tiene una mirada que tiene una importante apertura a las condiciones contemporáneas del lazo social de la sociedad en la que él se mueve, que es París, que es Francia, y podríamos decir que la desagregación subjetiva, la fragmentación subjetiva, la desagregación, la inestabilidad, la escisión, todos estos mecanismos que se han venido trabajando para pensar a estos pacientes, para él es una respuesta, es una puesta en resonancia de la fragmentación de la vida social que se va dando en lo que se llama el capitalismo tardío. Vamos a ver, esta creo que es la última diapositiva donde están algunas de las ideas. Bueno, el sujeto en estado límite, 1999, una definición, el estado, fíjense que interesante, el estado límite es ante todo, él dice, una respuesta adecuada a la incertidumbre de los puntos de referencia característicos del lazo social contemporáneo. Esta es el otro polo, digamos, de algún modo, al que proponía Kemp, que propuso en su momento Kemp, ¿no? El estado límite es una respuesta adecuada a la incertidumbre de los puntos de referencia característicos del lazo social contemporáneo, pero sin embargo tiene para él una semiología específica. Lo que yo decía que me parece una contradicción, que es la postura más abierta, a mi modo de ver, para entender
este campo clínico, la postura más cercana a considerar también para el borderline el caso por caso, también para el borderline lo que podemos poner, cada analista puede poner, y acá hay diferencia entre los analistas, la analizabilidad de un borderline puede ser muy distinta para un analista que para otro. Esta postura abierta, donde la clínica es predominante, la posibilidad de analizar antes la caracterización cerrada de una entidad psicopatológica. Sin embargo, a mi modo de ver en este libro, en un momento determinado, es como si él no pudiera soportar tanta apertura y tuviera que dar algunas definiciones descriptivas y psicopatológicas. Así, por ejemplo, habla de una semiología específica que para él, nuevamente, es una mirada, puede no coincidir con otra, con la nuestra, con otra, tiene tres elementos fundamentales. Ya les había mencionado una peculiar combinación de angustia y depresión, que lo llama ansiodepresión, conductas indudablemente perversas. Él hace subraya mucho esto. Ahí es una crítica a Green, que dice que difumina mucho y generaliza mucho el concepto de renegación, que es para él el concepto específicamente de la perversión, y que esto se ve en los borderline. Y ataques conjuntos a la imagen del cuerpo y al pensamiento. Bueno, sabemos toda la cuestión de los cortes en el cuerpo, que pueden terminar en algo más grave y en un intento de suicidio. Creo que más o menos es lo que tenía para decirles, no tengo más diapositivas. Me interesó, de algún modo, vuelvo a lo del principio, fue un estímulo esta invitación para volver a pensar los conceptos tradicionales de Kember y de Kember en adelante. Pasar por Green, más que pasar, yo creía que era pasar por Green, y me asombró ver, porque no lo tenía tan claro, el paralelismo que hay, cómo los dos arrancan. Por supuesto, uno en Francia, otro en Estados Unidos, conocemos las miradas diferentes de estos campos culturales y teóricos, pero arrancan al mismo tiempo, y por fin, bueno, ver este autor racial que me parece que tiene una mirada diferente y que abre esta posibilidad de reflexionar en qué medida estos pacientes y muchos otros pacientes conexos, que como les decía, reciben distintos nombres, patología del acto, trastornos de la alimentación en gran medida, trastornos impulsivos, no están dentro de una forma de presentarse o de mostrarse de manera acuciante muchas veces frente a nosotros en su realidad, que nos lleva a repensar la manera en que analizamos y la manera en que empezamos el análisis, y la manera en que de repente podemos excluir como no analizables a una cantidad de pacientes, o como pacientes que tienen que necesariamente hacer otro tipo de tratamientos cognitivo-conductuales, psicoterapias llamadas dialécticas y de tantas formas que se llaman, las psicoterapias que de algún modo también se han inventado, ¿no?, por el impulso de estos pacientes, porque son recursos terapéuticos que sí, tal vez no los consideramos psicoanalíticos, no, esto no les hace perder ninguna dignidad, por lo menos para mí, ni ninguna legitimidad. Son otros abordajes, pero muchos psicoanalistas piensan que este tipo de pacientes decididamente tienen que ir a este tipo de abordajes y no son analizables, ¿no? Una postura más abierta, como la que tiene este autor, me parece interesante para repensar estas cuestiones, ¿no? Si tengo que hablar, y termino con esto para no ocupar mucho tiempo, de mi experiencia, diría que muchos de los pacientes que podemos imaginar con estas cosas que estamos diciendo, concurren a la consulta, por lo menos a la mía, que son crecientes con el tiempo también, y que en muchos casos probablemente no he podido armar un dispositivo como para trabajar analíticamente con ellos, pero en muchos sí, a partir, bueno, la manera que cada uno tiene de pensar la práctica analítica. Creo que es muy importante eso, que nos obligan a ver de qué manera pensamos la práctica analítica, ¿no?
y los alcances del psicoanálisis, que a mi modo de ver son mucho mayores que los que en principio, y adhiriendo a las formas clásicas, uno podría llegar a creer. Bueno, espero que podamos conversar algo y que haya sido útil este recorrido que tiene bastante de personal. Así que por ahora dejaría acá. Bueno, Marcelo, la verdad que nos has hecho un recorrido muy, muy interesante y nos, no, pero nos da para pensar de cuántas maneras uno puede enfrentar la práctica psicoanalítica, ¿no? Porque de acuerdo a la teoría a la que uno se adhiera o a la que a uno le parezca que es la más correcta para esto, también esto último que estabas diciendo vos, ¿no? ¿Cómo pensamos la posibilidad de tratar a los pacientes borderline, ¿no? Yo estuve leyendo hoy a la tarde un montón de cosas y me quedó como algo de la angustia del paciente borderline, porque está todo el tiempo fluctuando entre tratar de tener una vida relativamente normal, no más parece a la neurosis, con esta angustia y con esta ansiedad, porque es una mezcla de angustia con ansiedad, y esto que me parece a mí que tiene que ver tanto con lo que se llama hoy las patologías del vacío, ¿no? Esta sensación de una identidad como muy frágil y estados de ánimo que fluctúan de un lado para otro, ¿no? Cuando hablamos o cuando leímos estas primeras frases de Kember, en la descripción de él vemos que realmente él lo habla como estructuras muy rígidas, que no hay mucho margen. Pero sin embargo, en un momento él dice que son estructuras del yo que pueden ser estructuras lentamente cambiantes. Entonces, yo te quería preguntar a vos cuál era tu postura al respecto, ¿no? Digamos, si tenemos un rango de borderline que está más cerca de la neurosis, casi en el borde de la neurosis, más alejado de la psicosis, ¿vos ves que hay alguna posibilidad que esta estructura pueda cambiar de un borderline cuasi neurótico al futuro con una terapia psicoanalítica o algo, acercarse más a lo que puede llegar a ser un neurótico? Después, esto que habías mencionado vos de racial, yo me quedé con algo que uno de los ítems que él habla, que es las conductas perversas. Y yo nunca lo había pensado de esta manera. Quería saber si vos tenías alguna opinión al respecto, porque nunca había pensado en los borderline como que una de sus características fuera conductas perversas. También muchas personas o muchos autores consideran que los borderline pueden ser manipuladores y otros consideran que su manipulación es una necesidad de pedir ayuda o de tener las relaciones objetales que son fragmentarias, tenerlas más cercanas. Así que bueno, te dejo un poquito con esta pregunta y también con la pregunta de, bueno, ¿cuánto ves de cercano a las patologías borderline vistas desde el punto de vista actual, con cuánta coincidencia tendrían con estas patologías del vacío, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Te digo dos o tres cosas que pensé, pero me gustaría intercambiar con que estamos acá, ¿no? No seguir hablando. Una cosa, lo primero que dijiste que tiene mucho que ver con cómo vemos esta clínica y también cómo podemos trabajar con ella, con cómo pensamos el psicoanálisis, ¿no? Lo que se puede ver en el campo lacaniano, tomando a este contrapunto de racial con Green, contrapunto interesante porque él se considera deudor de Green y lo rescata muchísimo, pero también le señala algunas cosas. Se podría decir que Green no toma en cuenta, que es verdad, no toma en cuenta todos los desarrollos, digamos así, post nombre del padre, lo que se llama del último Lacan. Todo el trabajo con el síntoma, todo el trabajo con el goce, el tratamiento de goce, el anudamiento de los goces, que es una clínica mucho más abierta y que él considera que es la manera que él tiene de abordar a los borderline como estados de la subjetividad.
Esto contestando esta cuestión de que evidentemente el marco teórico, la manera de pensar el psicoanálisis, yo a mí prefiero decir, la manera de pensar el psicoanálisis que cada uno de nosotros tiene, es decisiva a la hora de enfrentar a cualquier paciente. Y estos pacientes tan complicados nos tensan más esa necesidad. Yo pienso bastante como Racial que hay una clínica muy mixta hoy, y que son pacientes que pueden tener, son pacientes que nos obligan a un uso de la transferencia muy particular, son pacientes que en la medida que se puedan estabilizar, lo digo de otra manera, en la medida que se puedan instalar en una transferencia, pueden lograr una mínima estabilidad, lo que hace que los psicoanalistas tengamos que pensar en tratamientos de muy largo plazo, muchos años, para trabajar con estos pacientes, porque la vida les resulta una situación de cambio, y a veces de cambio catastrófico permanente, que diría semana a semana. Y sí, probablemente si llamamos a los que tienen patrones más estables, más neuróticos, en la medida que podamos lograr mayor estabilidad, y a eso lo llamamos neurotización, te podría decir que sí, y en la medida que no, y que predominen comportamientos más disociativos, más discordantes. Lo de la perversión, yo tampoco estoy tan de acuerdo con el énfasis tan categórico de Racial, que dice que hay conductas perversas clásicas determinadas, como Freud habló de perversión en adelante. Claramente es una clínica, son pacientes que muestran conductas perversas. Muestran muchas conductas perversas, yo creo más del estilo, más llevadas hacia el polo del masoquismo que del sadismo. Yo creo que si se ubican del lado del sadismo se van pareciendo cada vez más a un perverso clásico. Creo que eso no abunda mucho en nuestras consultas, ¿no? Pero sí conductas profundamente masoquistas, conductas bueno, lindantes con la promiscuidad, con el uso operatorio del goce, digamos, con una objetalización muy fuerte. Cuando yo pienso en estas cosas siempre tiendo a pensar, será por lo que es mi experiencia, que hay más borderline mujeres que hombres. Pero no debe ser así, pero cuando lo veo y pienso en pacientes, siempre se me ocurren mujeres, ¿no? Y también, bueno, lo mismo la patología del vacío. Si definimos algo llamado patología del vacío, seguramente los borderline van a estar ahí porque ese sentimiento lo tienen y es lo que permite, lo que provoca las actuaciones cuando llegan a ese contacto con la angustia, que puede tener que ver con esto de la psicosis blanca también, ¿no? El vacío, la psicosis blanca es vacío, eh, vacío aterrorizante, vacío enloquecedor, vacío insoportable, porque vacío podemos todos, de algún modo, y hasta sería interesante que en algún momento tengamos alguna experiencia con la ausencia, con el vacío, pero en estos pacientes es enloquecedor, es aterrorizante y genera conductas extremas. Y pasajes al acto. Así que si patología del vacío es tener un manejo extremo también del vacío, como pueden tenerlo de la pulsión, digamos, de la emergencia de la pulsión, sí, obviamente hay muchas relaciones. Yo no conozco muy bien cómo se define la patología del vacío, de la psicopatología, ¿no? Bueno, acá tenemos unos cuantos comentarios de Mirta, que los leo y después te doy la palabra, Mirta, si querías Sí, por intervenir. favor. Mirta dice, bueno, que la transferencia psicótica absorbe la parte psicótica, o está también, ¿Cómo? pregunta, ¿no? Es una pregunta de Mirta, ¿la transferencia psicótica absorbe la parte psicótica o esta también se transfiere en la familia de modo salvaje? Y otra pregunta más, ¿no se ha extendido el territorio de la depresión que incluye a estos pacientes? Pero la dejamos a Mirta que haga sus preguntas. Desmuteate, Mirta. Que las despliegue un poquito.
Rápidamente, el primer comentario es cuando vos hablabas de Green y de Kemberg. Me llamó la atención que los dos son inmigrantes y exiliados. Y eso ya rompe el lazo social. Y digo porque me parece que no solo el lazo contemporáneo en un sentido político rompe, digamos, tiene produce estos traumas, sino que, bueno, algunos exilios son políticos también, ¿no? Pero me parece que también hay situaciones de inmigración o de exilio que a veces no están tan directamente relacionadas con lo social o con el contexto, pero que tienen las mismas consecuencias, ¿no? De quiebre del lazo social, ¿no? Hace muchísimos años atendía a una paciente de un embajador, y el embajador a cada 2 años lo cambiaban de lugar, ¿no? Lo mandaban a otro país. Y esta chiquita cambiaba de idioma, de amigos, de escuela. Bueno, sí, lo social era el trabajo del padre, pero digo, no siempre es a partir de una crisis o de una catástrofe, ¿no? Pero lo otro que me parece que es interesante es cuando vos decías cómo la parte psicótica se instala, ¿no? en la transferencia. Y por el cansancio y el agobio que muchas veces traen las familias, es como si esta transferencia psicótica fuese salvajemente transferida a la familia. No sé si vos acordás con eso. Yo acuerdo mucho con Racial en que por mi experiencia, en que los fenómenos psicóticos se dan en el marco transferencial, o yo los puedo leer en el marco transferencial, porque si no, es como, en eso por ahí soy muy freudiano, cuando lo psicótico está previamente, está fuera de la transferencia. Esta es una psicosis muy relativa, muy referida a la transferencia. Yo he tenido casos de reacción, podríamos llamar de reacción terapéutica negativa, pero muy heavy, digamos, ¿no? Que roza la psicosis, pero que estaba totalmente referida y encapsulada a la transferencia, y no la he tenido en pacientes neuróticos de los que llamaríamos clásicos, sino en pacientes, diría Green, ni neuróticos ni psicóticos. Pero yo quizás por eso me gustó Racial, porque no veo al paciente que yo llamaría borderlines, no lo veo tan volcado al polo de la psicosis, ¿no? O dicho de otra manera, la psicosis la veo un poco separada de eso, excepto estos casos, dice, de emergencia transferencial, que en gran medida tiene que ver con errores del analista, ¿no? Con cosas que no hicimos bien, para generar reacciones como las que estoy recordando ahora de algunos pacientes. Bueno, en mi último comentario, además de felicitarte porque fuiste muy claro, la verdad que un gusto escucharte, y mi último comentario es, si el territorio de la depresión, o lo que se llama depresión, que en realidad abarca muchas cosas, se ha extendido, ya no queda tan ceñido a la melancolía, si esto de alguna manera no hace que lo que hoy se llama depresión incluya muchas de la dimensión border. Bueno, hay un autor, no digo 2 palabras porque sé que hay personas. Hay un autor que es muy importante, yo no lo mencioné, que se llama, francés también, que se llama Bergeret. Bergeret toma esto que vos decís, dice que el núcleo, así como Green decía que había un núcleo psicótico, dice que hay un núcleo depresivo sobre la base
todas estas presentaciones clínicas. Es un poco la teoría de Pichón también, ¿no? De Pichón Rivière. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Realmente un gusto escucharte. De acuerdo a lo que estaba diciendo Mirta, yo estaba pensando, y a ver qué pensás, Marcelo, o qué piensan los demás, si realmente esto que ocurre con los borders tiene una angustia preedípica, ¿no? Es como una previa angustia de abandono, digamos. ¿Cómo se supone que los borders han tramitado el complejo de castración, ¿no? Bueno, yo la anoto la pregunta, pero me gustaría que hay muchas manos levantadas. Igual o podemos largar la pregunta para todos o alguien que Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, las manos levantadas. Acá tengo alguien que dice Herrera 516. Soy yo, Adelante, Herrera Teodoro 516. Teodoro Brossi. Me pareció excelente la presentación, Marcelo, y muy, muy actualizada con varios autores que se han revisado de una patología que ya tenemos que, pues que dijéramos 40, ya unos 60 años más o menos de que ya está vigente y se ha estado estudiando y estudiando cada vez más y más desde los tiempos de Knight y luego después con Kember. Quizá Kember ha sido uno de los más estudiosos en cuanto a la patología borderline. Y yo pienso también que tiene mucha razón él, porque él estuvo en la clínica Menninger y entonces ahí tenía pues, todo un material riquísimo de pacientes hospitalizados y estuvo trabajando muchos años con estos pacientes. Ahora, por el otro lado, una de las aportaciones importantes de Kember fue que se dirige también hacia integra teoría de relaciones de objeto con psicología del yo. Y entonces con ello empieza a hacer todo su abordaje para esta patología tan severa, esta patología que algunos decían es como si fuera neurótica, como si fuera psicótica, como lo diría ahí Melita Smithenberg, la hija de Melanie Klein, ¿verdad? Como si. Es decir, pero Kember dice, yo creo, es decir, Kember utilizando la teoría estructural de Freud la integra a relaciones de objeto y entonces empieza a ver los muy criticados que le llama él internamente de las estructuras intrapsíquicas con los afectos y la cognición, cómo están jugando unos con otros desde los inicios del desarrollo de la psique con toda una serie de mecanismos defensivos, etcétera. No me quisiera extender más sobre esto porque hay otros autores también más, aparte de que se apartan un poco más como lo de Fonagy y Bateman, etcétera, ¿no? A lo que tú, Mirta, decías, bueno, ¿cómo están las transferencias cómo están las transferencias en los pacientes limítrofes? La transferencia en la relación ya terapéutica se presenta a nivel de la relación interpersonal, sobre todo en la transferencia negativa. Al paciente le frustra a uno, no satisface alguna necesidad de él e inmediatamente se empieza a desmoronar. Empieza ahí a surgir hasta ideas delirantes de que tú me quieres hacer daño, estás en contra mí, etcétera. Pierde la prueba de la realidad, la pierde a través de, porque surge la transferencia negativa. Kember dice, pues hay que aclarar y confrontar con los pacientes todo este tipo de situaciones para poder integrar ese yo que está tan desintegrado. No me quiero extender más, ¿verdad? Pero sí, todos estos trabajos se prestan para mucho. Yo veo mucho paciente hospitalizado, veo pacientes limítrofes
aquí en mi consulta y sí, pacientes suicidas, agresivos, polimorfo perversos, que como decían por ahí que se extrañaban de que, oye, estos pacientes son son perversos. Sí, sí, son un montonal de cosas que utilizan esto. Bueno, no me quiero extender más a todo esto, pero me parece muy interesante la plática que hemos tenido con esto. Disculpe. Muchísimas gracias. Tenemos acá Claudia Hamburgo, quiere hablar, después Dino Perinó Bueno, y Alicia. no, lo mío es breve, gracias. Marcelo, te agradezco un montón porque hiciste una historia que me hizo pensar muchísimo y me quedé en la época de medicina. Vos tenés razón, era tan fácil, era alopidol y artane, ¿te acordás? Porque ponía rígido el alopidol y ahora se complicó todo. Pero escuchándote y pensando en tu clínica, vos repetiste varias veces cómo pensamos el psicoanálisis hoy. Y yo te quería preguntar, porque en mi poca experiencia, aunque 40 y pico de años que soy psicoanalista, realmente yo veo que hemos perdido los psicoanalistas mucho en atender estos pacientes porque una vez por semana son muy difíciles. Y yo te quería preguntar si una vez por semana vos considerás se pueden atender por la cantidad, como bien decía el colega anterior, de transferencias negativas, de sostener los acting, de que te mandan chats fuera de la hora de sesión. Hay unas actuaciones impresionantes y a mí me parece que al analista le desborda también la angustia y muchas veces consulta para que los mediquen por esa ansiedad desbordante. Coincido, hay que trabajar también con medicación, pero me parece que si no, son pacientes para 3 veces por semana y que muchos psicoanalistas boicotean ese proceso de las 3 veces por semana, que no alcanza solo con la medicación. Te quería preguntar qué pensás vos de esto que tenés tanta experiencia. Y te vuelvo a agradecer la clase de hoy, la charla de hoy. Experiencia por los años vividos, pero sí, Bueno, igual que yo, pero bueno, te esta quería idea, preguntar. de cómo pienso el psicoanálisis, a mi modo de ver, que lo pienso mucho desde Lacan, eh, cada vez, y bueno, Lacan y otros autores que uno va leyendo, cada vez creo que me puedo acercar más a yo decía, ese eslogan que repetimos y que a veces no sabemos muy bien qué es, del caso por caso, ¿no? Hoy para mí la clínica es muy caso por caso, por lo cual Sí. es así. Y una clínica para mí tiene que tener hoy una caja de herramientas muy flexible para poder, psicoanalítica, para poder ir hacia esa dirección, porque por ciertos eventos clínicos, como podrían ser actuaciones psicóticas o incluso perversas o actuaciones de autoagresión, pueden estar precipitadas por la manera de manejar nosotros a los pacientes. Y así como tu pregunta de la alta frecuencia, yo creo que sí, en algunos casos podría ser que no lo veo un número estándar 3 veces por semana, o te diría incluso Es una 2. forma de decir, Pero, quise decir alta frecuencia. sí, pero el analista tiene que tener otros recursos. Uno es la medicación, tiene que haber una pata en la medicación, probablemente algún trabajo institucional, hospitales de día, grupos, donde los pacientes, algunos pueden, porque otros lo rechazan de plano y nunca quieren ir a ningún lugar así, pero otros podría ser, hay que armar un dispositivo donde nosotros como analistas, en primer lugar, tenemos que tener cierta humildad y no pensar que todo va a depender de nuestro trabajo. Eso me parece que es así. Darle un lugar a otros dispositivos, el psicofarmacológico, otras herramientas, bueno, el trabajo con la familia muchas veces, con los vínculos muchas veces, y después irá quedando el lugar que pueda quedar para el trabajo en transferencia con nosotros, que a veces podrá ser, yo en términos generales, si te tengo que decir en promedio, una vez por semana. Si tengo que decir algo en promedio, no, 2 veces por semana. Paro acá porque me gustaría charlar con otros. Gracias, Claudia. Gracias, Claudio. Gracias, Marcelo. Willy, Dino, Willy.
¿Se escucha bien? Sí. ¿Escucha? Bien. Bueno, sí, es muy interesante. Realmente el borderline es un desafío para cualquier terapeuta. De hecho, no encaja dentro de un tratamiento, ni en un tratamiento psiquiátrico. No tiene respuesta a los fármacos. Las terapias son tórpidas, complicadas. Hay un trabajo que yo, digamos, no encontré, pero lo tengo muy claro cómo es, en el sentido de que un seguimiento a muchos años de los borderline muestra que la tendencia espontánea de estos cuadros, a la larga, es a remitir. ¿A qué? Es a remitir. Son pacientes que tienden a remitir en el largo plazo. En algún momento se estabilizan, sin que uno pueda entender demasiado por qué, por lo menos en los seguimientos a largo plazo, porque no es que se identifica una estructura de funcionamiento que mejora, sino que con el tiempo cambian. Eso fue lo que más me llamó la atención cuando uno lee trabajos de seguimiento a largo plazo de estos pacientes. 10, 15 años, los pacientes tienden a remitir. Esa es una cuestión. Me parece que es importante ponerlo en juego porque son pacientes que cuando llegan a la consulta uno tiene una sensación de una gravedad que lo compromete mucho al que interviene tanto como psiquiatra como que interviene como terapeuta. Una pregunta que yo diría que habría que pensar es que es muy claro que estos pacientes requieren un tratamiento multidisciplinario. No solo requieren terapia individual intensiva, sino que es necesario incluir a la familia y además es necesario incluir al tratamiento farmacológico como modo de crear una estructura de contención. Y hay pacientes que solo pueden funcionar durante un tiempo institucionalizados, que eso es en general algo que uno, digamos, tiene cierta resistencia, digamos, a promover una internación en pacientes que no tienen una estructura de tanto riesgo, pero en realidad en las internaciones estos pacientes se compensan. Entonces eso es un recurso que hay que tener en cuenta, tanto el tratamiento familiar como el farmacológico, como la internación, un recurso que a uno le permite contener pacientes que si no, se carga uno como terapeuta. Totalmente de acuerdo. La realidad que es complicado. Esto no ha surgido acá, vos, Willy, lo verás. ¿Qué? Lo que se llama desde la psiquiatría la comorbilidad con el consumo de sustancias, que es muy común en esta asociación que los psiquiatras llaman patologías duales, donde hay bipolaridad con consumo de sustancias, trastorno borderline con consumo de sustancias. Bueno, son combinaciones muy complicadas y que muchas veces determinan las internaciones, ¿no? O la necesidad de internaciones. Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, sobre todo porque estos son pacientes. Yo quería hacerte una pregunta. Digamos, son pacientes que continuamente están rompiendo el encuadre. Digamos, son pacientes actuadores, en donde cuando vos propones un encuadre, permanentemente te lo cambian. Entonces, el tratamiento psicoanalítico, al no tener un marco más o menos estable, vuelve muy difícil el trabajo interpretativo porque vos no podés, digamos, en cuanto se sale del marco, tenés que volver a rearmar una estructura. Yo te Digamos. diría, es súper interesante esto, porque para el modo de pensar el psicoanálisis, Sí, vamos a poner como sinónimo el modo de pensar el encuadre. Desde el modo en que pensamos el encuadre podemos tener respuestas y en la manera que lo queremos sostener podemos tener determinadas respuestas o no. sí, sí. Yo, por ejemplo, te diría, y creo que la mayoría va a estar de acuerdo conmigo, que hoy en el encuadre analítico, a diferencia de 15, 10 años atrás,
para mí, una parte de lo que, yo no uso mucho la palabra encuadre, pero una parte de mi encuadre es el WhatsApp. O sea, todos mis pacientes tienen un número de celular, y mucho más los pacientes graves, y la comunicación que se da entre sesiones a través del WhatsApp es un circuito fundamental. Y eso, si querés, amplía el encuadre, amplía la posibilidad de trabajo, y es algo que no existía. No existía antes por cuestiones tecnológicas, porque no existía Internet y tampoco el WhatsApp, y por cuestiones de educación psicoanalítica nuestra, ¿no? O educación psiquiátrica. Yo todavía encuentro colegas, y con todo respeto, que se asombran cuando yo les digo que todos mis pacientes tienen mi celular, por ejemplo. Eso es encuadre también, ¿no? Bueno, yo creo que el encuadre ha cambiado mucho también en la época de pandemia, ¿no? Porque era imposible comunicarse con... No, pero para mí el WhatsApp es una herramienta tremenda desde que salió. Sí, aparte de lo que estabas diciendo con respecto a los pacientes, pienso que de alguna manera esto les da una cierta seguridad, porque con el WhatsApp sabes que el mensaje llegó, ¿no? El paciente sabe que llegó, no es como una llamada por teléfono que dejas mensaje, sabe que llegó. Entonces me parece que es cierto, es un canal de comunicación que da una cierta seguridad, sobre todo a pacientes muy frágiles o algo que saben que ahí estás. Alicia, vos querías desmutearte, por favor. Sí. No, es muy breve, muchísimas gracias. Siempre todo es un aprendizaje y este fue otro de los tantos. Como nombraste tanto a Grimm y le diste una relevancia importante, esta estructura que la piensa Grimm como los pacientes fronterizos, que me parece algo tan característico de Grimm, ¿no? Él habla mucho en cuanto a la función, a la relación psicoanalítica de el estado de la reverie del analista, llenando justamente esos estados de vacío. La importancia esencial que Grimm le da dentro de un tratamiento, porque vos nombraste analizabilidad e inanalizabilidad. Que en algún momento se vio eso, donde realmente aparecería esta especie de inanalizabilidad, realmente es donde se requiere más la participación del analista en los estados de reverie o de ensoñación, donde cae casi en un núcleo que es un tercero. Eso que habla Grimm de que lo asemeja mucho a los conjuntos matemáticos donde hay una intersección y que aparece como un tercero, y ahí aparecería la fantasía de ambos como formando ese tercero que podría comprender o llenar o tiende a llenar el vacío que se presenta en el momento. Te preguntaba esto porque como nombraste tanto a Grimm me llamó la atención que no enunciaras esto, ¿no? Porque a mí me pareció sumamente importante también algo que dijiste, muy importante, cuando un analista puede estar precipitando la emergencia de una situación así. O sea que yo pondría mucho en estos estados fronterizos que habla Grimm, que pondría mucho la participación del analista. No sé qué pensás vos en esto. Como creación... ¿Cómo? No, sí, estaría de acuerdo. Como creación de lo que está vacío, es decir, aquello que, digamos, podríamos pensar como la papa en la media, para decírtelo de manera más... Bueno, cuando este autor que yo mencionaba habla de todo límite y le da una importancia muy grande a los lazos sociales con los que los pacientes se encuentran, empezando por los familiares, bueno, un lazo también con el analista, no puede... Ese lazo con el analista, no justamente. No puede no ser importante también, y crítico también, y creo que sí, creo que muchas veces somos nosotros los que precipitamos las actuaciones. Me gustó mucho el estado de eso que dijiste, de que pueden estar precipitando, porque en estos si podemos llamar de estos pacientes, porque Grimm habla de locuras privadas, como casi padecimiento general esto, aún en los neuróticos, como que tienen ese espacio, por eso él habla de locuras privadas, de una pertenencia, y ahí es donde aparecería ese hueco o ese vacío, que aparecería en ese tercero,
que se forme en el lazo transferencial, donde aparece la capacidad de reverie del analista. Simplemente que eso lo nombra mucho Green, ¿no es cierto? No, te agradezco, te agradezco. Yo no soy especialista en Green, ni mucho menos, aparte de que no se puede... Yo tampoco, pero lo he leído No, pero algo. te agradezco. Personalmente me gusta muchísimo la lectura que hace Green de esto, sobre todo en esa situación donde cómo se esmaya, tejido, trama, pero donde el analista inconscientemente va invitando a que surja aquello que se encuentra con un hueco y que ahí va como tejiéndose una trama nueva entre los dos, que eso en mi experiencia yo lo he notado bastante, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo, estuvo muy bueno. Gracias, Alice. Juan, ¿tenemos a alguien, alguna otra pregunta que yo no vea acá en pantalla? ¿Alguien que quiera? Edurne tiene la manito levantada. Edurne, desmuteate y adelante. Desmuteé. En YouTube nada todavía, ¿eh? Hola, muchas gracias. Estuvo excelente. Y una de las razones por las que quise estar aquí hoy, yo estoy en Estados Unidos, entonces estoy bien atravesada por todo el discurso de Kernberg sobre borderlines y demás, pero una de las cosas que me motivó mucho es que un caso control que estoy tratando es típicamente borderline. Y me gustó la intervención recién sobre Green y Samaya, porque una de las cosas que estoy viendo y que creo que es lo que la transferencia que nos salva como díada a esta paciente y a mí de proseguir y que hay un progreso hacia lo neurótico es que las dos somos inmigrantes. Y ella es inmigrante de Europa, pero en Estados Unidos, pero eso fue creando como un colchón que se fue como muchas fantasías de ella, de que pensamos lo mismo y de que tenemos la misma visión de lo social que nos rodea. Y eso como que fue creando como fue creando una cuestión de aglutinación que por momentos fue peligrosa. Con la supervisión me pude ir separando, pero a su vez facilitó, hace 4 años que estamos trabajando 3 veces por semana. Y desde COVID solamente virtual, pero es lo que me gustó mucho todo ese posicionamiento desde Green, pero también el autor que nombraste. ¿Cómo se escribe el autor para poder buscarlo? Racial. Racial con 2 S. Con 2 S, ok. Muchas gracias porque me permitió continuar pensando en un caso específico, ¿no? En el caso específico que estoy tratando. Gracias, Edurne. Estamos llegando ya a nuestra hora. Te dejo a vos, Creo Marcelo. que yo puedo decir algo con respecto a lo que dijiste, menos de un minuto, que me parece fundamental esa trama, esa identificación, y que a veces hay elementos que precipitan eso, que tienen que ver con las cuestiones imaginarias de la transferencia, y que quizás en estos casos puedan ser más importantes. Yo creo que siempre son importantes. Lo que yo diría es que, bienvenido eso, quizás sea una condición imprescindible, pero yo no tardaría mucho en ir indicando, dando índices o interviniendo de que no todo es tan igual, porque después cuando hay momentos de separación o de diferencia, si todo está en función de lo igual y de la identificación, esos momentos de separación suelen ser bastante dramáticos. Nada más. Bueno, Marcelo, si querés decir algo más, cerrar. No. Perdón. Muchas gracias. Bueno. Perdón. Sí. ¿Puedo decir algo? No. A mí me encantó, digamos, el recorrido que hiciste, Marcelo, sobre cómo se fueron abordando estas patologías a partir de 2 eventos importantísimos y traumáticos como la Shoah y la guerra de Vietnam, ¿no? Y cómo se ha vinculado con lo que hoy perdura, con lo que hoy existe en la constitución subjetiva con tantos agujeros por falta de, digamos, de agentes primarios, papá, mamá, presentes, en una subjetividad que se va generando muy agujereada, ¿no? A través de muchas aberturas tecnológicas, ausencia de sostén simbólico paterno-materno, ¿no? Yo lo que te quería preguntar era, me quedé pensando en esto de lo perverso, ¿no? De quizás un borderline... ¿De lo qué? De lo perverso, ¿no? De comportamientos perversos. Quizás un borderline, digamos, tiene
un funcionamiento masoquista, porque eso es lo que le permite tener un lazo con un otro, ¿no? Ya sea en su posición masoquista, digamos, o como necesidad de controlar a un otro también, ¿no? Tratando de generar un lazo. Me parece que eso se puede, es tratable, digamos, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, sí. No. Sí, se me ocurren algunos casos así, pero no es obviamente no es una estructura perversa clásica. A eso apuntaba, digamos, ¿no? Me parece importante diferenciar como una defensa, digamos, que va hacia Yo siempre que hablo de esto me acuerdo de Chegoyen, una vez hace muchos años en una mesa sobre perversiones. Yo estaba en el claustro de candidato y le invitamos a Chegoyen, y lo primero que dijo fue, bueno, yo no sé, nunca vi un perverso, porque los perversos no consultan al analista. Exactamente. Era eso nomás. Bueno, muchas gracias de nuevo, Marcelo, gracias a todos los que participaron y nos vemos la próxima. No se olviden que dentro de poco tenemos el simposio de APA, así que esperemos que todos puedan participar. La semana que viene. La semana que viene. Bueno, gracias a todos. Buenas noches. Chau, chau. Chau, Gracias. chau.